Teleprogreso, miembro de la Red Nacional de Televisoras de Honduras. Bienvenidos, gracias por estar siempre con Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Hoy en este espacio denominado Platicando con Expertos. Y quiero invitarle para que se acomode ahí en casa, porque hoy vamos a aprender muchísimo. Y quiero dar la bienvenida a Cristina Cubero. Ella es la directora de Capital Humano de Deloitte para Latinoamérica. Cristina, antes de poder saludarla, solo quisiera compartirle a nuestros televidentes un poco sobre su vida para que así conozcan con quién vamos a conversar, con quién vamos a platicar hoy. Cristina cuenta con más de 17 años de experiencia en proyectos de capital humano, entre ellos proyectos de gente y cambio de gestión, gestión de cultura y valores en sistemas de políticas de capital humano y desarrollo organizacional, proyectos de compensación estratégica y de alineamiento de desempeño y valor. Cristina también cuenta con experiencia en investigación de mercados y comunicación. Entre sus experiencias cuenta con clientes de telecomunicaciones, eléctrica, consumo, farma, sector público, auto y banca. Entre sus estudios tiene maestría en administración de negocios con énfasis en mercadeo, Universidad Estatal a Distancia, estudios avanzados en licenciatura, periodismo, Universidad de Costa Rica en el 2001 y estudios básicos de psicología en la Universidad de Costa Rica en 1997. Además, bachiller en Ciencias de Comunicación Social con énfasis en periodismo. Eso es parte de la hoja de vida de quien nos acompaña hoy. Es un honor tenerla aquí con nosotros, ¿verdad? Desde Costa Rica. Bienvenida a Honduras, Cristina Cubero. Saludos, y más bien un honor para mí compartir con ustedes, con el pueblo hondureño y en general platicar de temas tan importantes en medio de este difícil momento que todo el mundo atraviesa. Así es, Cristina. Hoy vamos a estar hablando sobre un importante estudio global que Deloitte hace, ¿verdad?, cada año y que hoy queremos compartirlo también con nuestros televidentes, y es hablando acerca de los millennials y la generación Z. Hoy escuchamos tanto estos conceptos y muchas veces no los tenemos claros, y me gustaría pues introducir, que usted nos introdujera sobre este tema. ¿Quiénes son los millennials y quiénes son la generación Z? ¿A qué pertenecemos? Bien, claro que sí. En realidad se habla bastante porque es hablar de jóvenes y entonces estaríamos hablando del futuro. Los millennials y la generación Z son las poblaciones más jóvenes que en este momento transitan las organizaciones. Son jóvenes que van desde 37 hasta 24 años, ¿verdad? Ahí tenemos a las dos generaciones. Los jóvenes millennials, o lo que se denomina generación Y, son aquellos que tienen entre 37 años y 24 años. Y de los 24 años hacia los 18 años son los jóvenes Z. Entonces, estas dos generaciones son las generaciones más jóvenes que hoy laboran para las empresas y las generaciones que en realidad tienen en sus manos el futuro. Y por eso es tan importante hablar de ellas. Así es, cuando usted dice tienen en sus manos el futuro, esto encierra una gran responsabilidad sobre nuestras generaciones, sabiendo que las recientes estadísticas muestran que tenemos también una cantidad de jóvenes en Latinoamérica que no están estudiando ni están trabajando. Absolutamente. De hecho, el último estudio del Banco Mundial revela que más del 20% de los jóvenes en América Latina tienen esa condición de no estar trabajando ni estudiando. Pero esto, más allá de ser un tema con el cual podamos atacar a los jóvenes o achacar a los jóvenes, es un tema que como sociedad nos debe doler.
porque son jóvenes que por alguna razón no están accediendo a estudios, no están accediendo a trabajos o por alguna dificultad social no pueden hacerlo. Entonces, más que ser un tema de jóvenes, es un tema de sociedad. Y además, la pandemia también ha revelado que este número lastimosamente va a aumentar. Es decir, son cada vez más los jóvenes que van a quedar rezagados o aplazados en su progreso. Y eso realmente es muy doloroso porque es una trampa que nos está poniendo esta pandemia. El no dejar a jóvenes con educación y con trabajo es estar poniendo una trampa al desarrollo de Centroamérica. Ahora, Cristina, ¿cómo ustedes seleccionan este tema? ¿Cuál es el objetivo que ustedes persiguen para que nuestros televidentes tengan claro el por qué hablar de ello? ¿Qué se quiere lograr? ¿Y cómo hacen la elección? Perfecto. Hace más de 10 años, Deloitte entendió que estudiar a los jóvenes es importante. ¿Por qué? Porque al estudiar a los jóvenes podemos entender cómo imaginar la sociedad, los países y las empresas del futuro. Entonces, hace más de 10 años seleccionamos a jóvenes de todo el mundo para que nos digan cuáles son sus expectativas de vida, cuáles son sus sueños, cuáles son sus necesidades, dónde están teniendo dificultades, dónde quieren verse en el futuro, para de esa manera orientar a los gobiernos y a las empresas en cómo ir moldeando el futuro de nuestros países. Entonces, de esta manera, nosotros usualmente entrevistamos a más de 10,000 jóvenes en el mundo y en esta oportunidad volvimos a entrevistar a cerca de 9,000 jóvenes durante los meses de abril y mayo, que era donde estaba uno de los picos más importantes de la pandemia a nivel mundial. Excelente. Estábamos observando parte de los resultados, ¿verdad?, de este estudio. ¿Qué es lo que más les preocupa a nuestra gente, a nuestros jóvenes? Sí, en realidad a los jóvenes de hoy, por supuesto, les preocupa el empleo. Muchos de ellos los han perdido a la luz de estas circunstancias, pero ya de todas maneras antes de la pandemia muchos jóvenes estaban sin poder acceder al empleo. Les preocupa también el medio ambiente. Les preocupa que en el futuro podamos tener un ambiente sostenible y que permita y posibilite la vida. Y les preocupa también los temas sociales, por ejemplo, la falta de liderazgo político de los gobiernos, los temas de desigualdad social, los temas de desequilibrio económico. En general, hay una serie de temas que les preocupan porque les hacen ver que el futuro en nuestros países es incierto también para ellos. Ahora, con tanta preocupación me llama la atención que los jóvenes se preocupen por el tema del medio ambiente, por ejemplo, cuando a veces los adultos creemos que ellos lo ven con indiferencia, o el tema político, ¿verdad? En el caso, si hacemos relación con este estudio que ustedes han hecho con lo que está pasando en nuestros países en Latinoamérica y específicamente en Honduras, que nuestros jóvenes estén interesados por temas políticos, pero más allá de la preocupación, porque no es solo quedarnos en una teoría, ¿no?, sino dar el paso hacia la práctica, sobre quién cae esta responsabilidad para darle un giro a esa preocupación y que esto realmente pueda cambiar y ser diferente. Bien, en realidad es muy interesante porque si bien los jóvenes están viendo tanta problemática como usted señala en el medio ambiente, en el gobierno y en la economía, el estudio reveló que la pandemia les ha hecho ser más responsables a ellos de moldear el futuro. Es decir, ellos están sintiendo que pese a que sí, los gobiernos, la academia, la sociedad misma tiene una responsabilidad, ellos se ponen al frente y ellos dicen, es mi responsabilidad. Ellos están entendiendo que el mundo es sistémico y que lo que yo haga va a impactar a mi comunidad y va a impactar a mi país. Entonces, algo que es importantísimo del estudio y que puede ser una buena señal es que los jóvenes están diciendo, yo soy responsable. Como padres de familia, ¿qué papel juegan en este caso?
En realidad los padres de familia son los primeros moldeadores o los primeros desarrolladores de la juventud, ¿verdad? Y en ellos recae muchísimo el hecho de inculcar valores, el hecho de inculcar esa capacidad de poder avanzar a pesar de las circunstancias. No obstante, debemos entender que las realidades latinoamericanas y todavía más las nuestras centroamericanas, los padres necesitan mucho del apoyo de las entidades de gobierno, de las entidades académicas, para realmente ejercer adecuadamente ese rol. Entonces yo creo que en realidad es una responsabilidad compartida, pensando en que no estamos solo desarrollando a los jóvenes, estamos desarrollando nuestro futuro. ¿Cuáles son los valores, por ejemplo, que están escasos entre nuestros jóvenes hoy en día? Más que estar escasos, los valores que deberíamos moldear con más fuerza son los valores sobre todo que tienen que ver con la ética, ¿verdad? La responsabilidad, el ser comprometidos, el no dejar tareas a medias, el ver un mundo donde podamos contribuir moralmente. Adicionalmente a esto, hay muchísimo, sobre todo desde el plano empresarial, que es el que más manejo, factores como ser capaces de desarrollar creatividad, innovación, de no darse por vencido, de ser perseverante, de entender que muchas veces vamos a encontrar retos y riesgos en el camino, pero tener esa capacidad de transformación. Y aquí es muy importante porque algo de lo que siento que más Centroamérica puede avanzar y desarrollar es empezar a moldear a los niños desde sus primeros años de vida, desde el kinder, desde las guarderías, desde que tienen sus primeros 3 a 5 años. Se ha demostrado que en esa edad es donde más el niño puede moldear su capacidad de inteligencia social, de ser creativo, de ser audaz, de ser responsable. Y muchos países, sobre todo asiáticos, lo están comprendiendo y desde muy, muy pequeños están ayudando a que los pequeños desarrollen esas capacidades sociales y de ser emprendedores. Que podríamos decir que el tema de la desintegración familiar, el tema de emigrar, esto podría causar gran impacto considerando que los padres tienen menos tiempo con sus hijos. Y lo que estamos viendo hoy es fruto de lo que hemos venido experimentando durante varios años. El presente definitivamente es la construcción del pasado. Y efectivamente, cuando vemos en realidad a los niños y los jóvenes, no son descontextualizados, es decir, no podemos verlo fuera del contexto de los países, las sociedades y las familias. Efectivamente, la dolorosa realidad de nuestros países centroamericanos marca a los niños y jóvenes, ¿verdad? Temas sociales, temas políticos, efectivamente los impactan y efectivamente por eso es que este es un llamado para que el futuro sea diferente, para que entendamos esos elementos y como sociedad trabajemos en bloque para resolverlos. Es que posiblemente a veces los padres podemos escuchar, ¿no?, en las noticias o en programas como estos, hablar de que cuánta cantidad de jóvenes están sin estudiar, sin trabajar, hablar de los cambios que ellos están enfrentando, del impacto que está teniendo, por ejemplo, lo que estamos viviendo, pero ser indiferentes, que como padre no tengo responsabilidad y posiblemente tengo 2 o 3 jóvenes en casa que no están produciendo, que no están desarrollándose. Entonces, uno de los objetivos también de esta conversación es que los padres tenemos que incluirnos. No es responsabilidad únicamente de los gobiernos o de otras personas el hecho de incentivar a nuestros jóvenes a desarrollarse y a ser protagonistas, sino que los padres debemos tomar responsabilidad sobre nuestros hijos y lo que usted decía, desde que son pequeñitos. Me gustaría eso, que se dirigiera hacia los padres, porque a veces queremos dar la responsabilidad a otros, pero no tomarla nosotros. En realidad los padres son el principal motor que educa y que prepara a los niños. Sin embargo, nosotros no podemos ser miopes y no podemos dejar de ver que hay muchas realidades de familias diferentes. Muchas familias pues
que se ven impactadas por la pobreza, que se ven impactadas por la desigualdad social, y es ahí como sociedad tenemos que atender integralmente a los niños. Los gobiernos, la academia deben estar muy atentos a las realidades de cada niño en su hogar, analizar cuáles padres sí tienen las posibilidades, porque la misma sociedad se las ha dado, de poder guiar y moldear a esos niños, y qué familias necesitan un apoyo más intenso. La responsabilidad social de las empresas tiene que habilitarse mucho más, tiene que entrar a las casas y tiene que ayudar a los padres de familia también a moldear esos niños cuando identifique que las familias, por causa de la desigualdad social, no tienen las capacidades o las habilidades para poder guiar a los niños. Por supuesto que hay valores que sí se pueden permear, pero hay ciertas habilidades donde las empresas, el gobierno y la academia deben trabajar con mucha más fuerza para ayudar a los niños y las familias. Excelente, Cristina. Vamos a seguir en esta interesante conversación, ¿verdad? Para hablar también acerca de más profundo sobre este estudio que ustedes han hecho, qué es lo que proponen. Pero vamos a hacer una breve pausa e invitamos a nuestros televidentes que se queden ahí con nosotros. Ya regresamos. ¿Saben quién llegó? Hola amigos de Honduras y de todo el mundo, ¿saben quién llegó? ¡Huepa! Y los estamos invitando para que este jueves, a partir de las 9 de la noche, nos pueda acompañar en una noche muy especial que Teleprogreso y la Red Nacional de Televisoras ha preparado para todos ustedes. A todos aquellos que se iban a casar, la marcha nupcial con la Orquesta Filarmónica de Honduras, dirigida por el maestro, mi amigo Jorge Gustavo Mejía. Así que este jueves cambiamos toda la tónica y les mostramos que en Honduras también se produce, se hace y hay una orquesta de música clásica, Orquesta Filarmónica de Honduras, bajo la dirección del maestro Jorge Mejía. Este jueves, ¡huepa! ¡Huepa! Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar. Progreseños, ahora Teleprogreso les trae las noticias de su ciudad directamente a su WhatsApp. Solo tienen que enviar sin costo alguno la palabra Progreso al número 99792222 vía WhatsApp e inmediatamente recibirán todas las noticias de su interés. Usted está viendo Teleprogreso, miembro de la Red Nacional de Televisoras de Honduras. Estamos de regreso en este espacio especial platicando con expertos. Hoy hablamos con Cristina Cubero, ella es directora de Capital Humano de Deloitte para Latinoamérica. Hoy compartiéndonos sobre un importante estudio global que se ha hecho sobre los millennials y la generación Z, que son claves para crear una mejor normalidad. Cristina, la verdad que este es un tema que no es muy común que lo hablemos en los medios de comunicación, ¿verdad? Hablamos de economía, hablamos de los precios, hablamos del COVID, hablamos del dengue, pero es importante tomar en cuenta también estos temas para poder hacer algo a tiempo, porque siento que aún estamos a tiempo, no todo está perdido. Profundicemos más sobre este estudio que ustedes han hecho y que usted personalmente quisiera compartir puntos claves para dejar pues esa semilla en nuestros televidentes. Claro que sí. Tal vez uno de los puntos principales es entender que estos jóvenes, los jóvenes Z y los millennials, como les decía, tienen entre 24 a 37 años, es decir, muchos están empezando sus trabajos. Hay una gran cantidad de jóvenes que hoy, en medio de esta pandemia y esta difícil situación, encuentran trabajos, pero es el primer trabajo de sus vidas y lo están teniendo en un entorno diferente, ¿verdad? Muchos tienen que teletrabajar, muchos tienen protocolos de seguridad diferentes en sus trabajos y realmente se están enfrentando a condiciones que nunca antes la fuerza laboral había tenido. Entonces, las organizaciones, las empresas, tienen que ser muy responsables para entender esto.
porque son jóvenes que están dando sus primeros pasos, conociendo sus primeros jefes, sus primeros compañeros en un entorno diferente. Entonces hay que entender que van a necesitar aprendizajes diferentes, métodos para darles seguridad y darles pertenencia a sus equipos de forma diferente. Entonces, las organizaciones deben asumir un papel muy responsable en este sentido. Velar por la seguridad, velar por las necesidades, entender en un día normal del trabajo, que no es normal en esta época, cómo pueden apoyarlos, qué herramientas adicionales podrían brindarles, o cómo guiarlos en un momento donde todas las organizaciones se están reinventando, ¿verdad? Entonces, quizás uno de los elementos más importantes del estudio es que los jóvenes se están sintiendo con esa necesidad de que las empresas entiendan que están trabajando en condiciones diferentes, en condiciones donde probablemente tienen más ansiedad, donde tienen nuevas necesidades, donde tienen temor de perder el empleo o temor de enfermarse. Entonces es un llamado para que las empresas estén muy, muy atentas al bienestar de sus colaboradores, sobre todo aquellos que están empezando en sus carreras en un entorno diferente. Interesante, porque normalmente pues uno cuando está en un trabajo está lleno de miedos, está lleno de temores, ¿verdad? Está lleno de inseguridades, y qué básico es que una empresa, en vez de sembrarnos miedo de que te vas a ir si no haces tal cosa, te vas a ir, estar como con esa constante amenaza, abrazar a nuestros jóvenes. Me llama la atención que cuando tengo la oportunidad de conversar con algunos de ellos, la mayoría están llenos de temor, qué va a pasar, el mundo incierto, ¿verdad? Y también no tienen visión. Usted le pregunta a un joven a dónde se ven tantos años, y la mayoría de ellos no sé lo que va a pasar. ¿Cómo ayudamos a nuestros jóvenes en esa parte, Cristina? Absolutamente, eso que usted señala es muy, muy importante, porque en las generaciones anteriores, por ejemplo, quienes somos X, ¿verdad?, que superamos los 40 años, o incluso los baby boomer, que se llama aquellas personas que tienen más de 52 años, desde muy temprano en sus carreras tenían una visión muy clara, porque el mundo no estaba cambiando tanto. Entonces, desde que entrábamos al trabajo, teníamos muy claro hacia dónde íbamos, ¿verdad? Porque el mundo era más estable, porque probablemente lo que aprendí en la universidad o lo que aprendí para tener una posición técnica no cambiaba. Entonces, yo estaba más segura en mi trabajo y estaba más estable y más tranquila. Hoy los jóvenes viven en una realidad donde todos los días cambia algo, donde la tecnología hace que de un mes a otro lo que aprendimos ya no tenga tanta importancia. Y cuando uno habla con los jóvenes, ellos dicen, ¿qué estudio? Porque de repente voy a estudiar una habilidad tecnológica, voy a aprender a usar algo de robótica o algo de inteligencia artificial, pero puede ser que en un año eso ya no se esté usando, ¿verdad? Entonces hay mucha ansiedad porque ellos saben que lo que aprenden hoy, tal vez mañana ya no va a ser útil. Que lo que puedan preocuparse por desarrollar, de repente en 3 años ya el puesto de ellos no va a existir. Entonces, efectivamente, los jóvenes están viviendo en una coyuntura, en una sociedad y en una realidad que tambalea muchos de los conceptos básicos, ¿verdad? Les hace sentir mucha inseguridad y necesitan más que nunca guía de la sociedad y de la academia para ayudarles a trazar ese recorrido. No hay que verlo como que no tienen visión a futuro, sino como que la tienen tan fuerte que saben mejor que nosotros, los que ya hemos recorrido por muchos años de las empresas, que todo está cambiando. Y ahí hay una alta responsabilidad de enseñarles a ellos no solamente habilidades, sino capacidades que puedan transformarse ágilmente, que sean muy conscientes de lo que saben para poder usar lo que saben para reinventarse siempre. Interesante, hablando acerca de las capacidades. En el tema de las creencias, Cristina, ¿cómo están nuestros jóvenes hoy en día? Ellos creen muchísimo en un mundo mejor. Ellos sienten, y de hecho la pandemia les ha dado una oportunidad para decir,
yo quiero tener la oportunidad de reinventar el mundo. Ellos son amantes de un mundo mucho más justo, mucho más equitativo. Muchos nos quedamos, las personas mayores de 40 años, pensando, por ejemplo, en temas de diversidad e inclusión. Y ellos la diversidad e inclusión ya la ven como algo natural. Ellos ya no están preocupados en entender, por ejemplo, la diversidad de género, la diversidad de religión. Ellos quieren más bien entender la diversidad de ideas, que todas las ideas en el mundo sean aceptadas, que podamos hablar de nuestras opiniones y de nuestros ideales sin temor a que alguien vaya a negarnos esa posibilidad. Entonces creo que ellos sí tienen una creencia muy fuerte en un mundo más inclusivo, en un mundo más diverso y en un mundo más justo. ¿Qué resultados hemos tenido de este estudio hasta hoy? Bien, el estudio nos revela 3 puntos clave. Primero, que los jóvenes se están volviendo a fuerza de realidad mucho más resilientes. ¿Qué significa esto? Que están desarrollando como si fuera un músculo esa capacidad de enfrentar las cosas difíciles como las que estamos enfrentando hoy y ser más fuertes para transformarse. Sin duda, esa es una de las primeras conclusiones del estudio y esto es positivo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el mundo no va a ser estático como antes. La pandemia aceleró muchas cosas y en los próximos años el mundo va a tener cambios consecutivos y necesitamos personas que se puedan mover muy rápidamente en un mundo cada vez más complejo. También reveló que los jóvenes quieren otras formas de trabajo, ¿verdad? Para muchos el teletrabajo en nuestras realidades es una posibilidad, para otros no, porque tienen que ir a plantas o a trabajos presenciales, pero aquellos que tienen la posibilidad hoy de teletrabajar quieren seguirlo haciendo. No quieren tanto tráfico, no quieren tanto ruido de ciudades, ¿verdad? Y saben que el teletrabajo es una posibilidad de bienestar, de equilibrar mejor el tiempo en familia y el tiempo en el trabajo. Y tal vez la tercera gran conclusión es que los jóvenes realmente, y como lo venimos hablando, están cada vez más preocupados por construir un mundo donde la igualdad y el bienestar esté presente para todas las personas. ¿Quieren un mundo más instantáneo, más rápido nuestros jóvenes? Los jóvenes por naturaleza son mucho más dinámicos y quieren todo en tiempo real, como cuando uno usa un celular y busca una noticia y la noticia que se desarrolla en Londres o en Japón, uno la está viendo en tiempo real. Utilizan sus redes sociales y rápidamente está viendo quién le da like, a quién le gusta lo que publicaron. Es una sociedad que yo siempre he dicho, una juventud que no usa redes, porque vive en las redes. Son jóvenes que viven ahí adentro, ¿verdad? Y que se mueven en una realidad de redes que sí, que es inmediata y que por tanto quieren una gratificación instantánea. Es decir, sí buscan que sus familias, sus amigos y sus empresas les reconozcan en tiempo real. Precisamente hablando del tema de redes, porque para los padres de familia, ¿verdad? Que ya son de otra generación, cuesta un poco aceptar que nuestros jóvenes hoy en día, lo que usted dice, viven en las redes. ¿Cómo lograr que no exista esta confrontación a diario entre padres de familia, que los padres comprendamos que la tecnología es el mundo de ellos hoy en día y que los jóvenes sientan esa aceptación y no el rechazo de parte de los padres? Absolutamente. Convivir entre diferentes generaciones y sobre todo cuando hay papás X y jóvenes Y o Z, construir esa relación entre generaciones es fundamental, porque en la medida que los padres entiendan la realidad de sus hijos, pueden realmente acercarse a ella. Y acercarse a los jóvenes es positivo, porque cuando nos acercamos, ellos sienten la libertad de comentarnos sus problemas, comentarnos sus preocupaciones, decirnos sus sueños. Cuando nosotros simplemente como papás
ponemos limitantes, ponemos barreras, lo que hacemos es que esos jóvenes vayan a contarle sus preocupaciones a alguien más, que quizás no puede guiarlos adecuadamente. Entonces, el primer consejo es este: acérquese, dele la confianza e intégrese en su mundo. Al integrarse en su mundo, puede tener una mayor facilidad de hacerle recomendaciones. Y si bien los jóvenes están abrazando la tecnología, esto es muy positivo porque la tecnología les va a abrir puertas en el futuro. Los jóvenes que no tengan interacción con la tecnología, de acuerdo al futuro, van a ser analfabetas digitales y eso les va a quitar la posibilidad de tener empleo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque estar en redes puede tener dos caminos. Uno, aprender a usarlas y moldearse o tener un trabajo en el futuro. Pero también, si solamente se usan las redes para fines de diversión, para fines de intercambio, de disfrute, probablemente no van a desarrollarse las habilidades necesarias para tener un empleo. Entonces, hay que usar la tecnología, pero usarla de forma balanceada. Ok, excelente. Vamos a hacer una nueva pausa, Cristina, y al regreso vamos a seguir profundizando en este tema. Precisamente cómo están influenciando las redes o cómo nos están influenciando nuestro entorno a nuestros jóvenes. Pero eso al volver. Claro que sí. Revoluciona tu vida con la energía positiva que solo Teleprogreso te trae con la app que tu celular necesita en estos momentos. Sintoniza la nítida señal del canal que nunca se detiene instalando esta fácil y gratuita aplicación y pásala de maravilla estés donde estés, aquí y en cualquier lugar del mundo. No te quedes de brazos cruzados, cárgate de entusiasmo y comienza a disfrutar ya de la buena programación que te ofrece Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Desde la ciudad de Los Orzales, Zanates y Baleadas con todo, presentamos todos los viernes al humorista número 2, porque uno son todos. Mo. Las quejas del gordo, tan reales como no entender por qué te quieren cobrar 2 pasajes sin el asiento va solo. Con las cuerdas ajustadas y como gritaba He-Man, yo tengo el poder, te llevamos al único violinista que ha recorrido el mundo gracias a YouTube y con Wi-Fi gratis. Hablamos nada más y nada menos que de Ángel Ríos. Todos los viernes, sé parte de este dúo dinámico. Y no hablamos de Batman ni de Robin. No, hablamos de Ángel y Mo. A partir de las 9 de la noche, solo por Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Las quejas del gordo, no entiendo por qué todos ofrecen refil hasta que llego yo. Usted está viendo Teleprogreso, miembro de la Red Nacional de Televisoras de Honduras. Platicando con expertos, hoy conversamos con Cristina Cubero. Hemos estado hablando acerca de los millennials y la generación Z, los jóvenes, ¿verdad?, que son tan importantes en nuestra sociedad y que, como comenzaba Cristina nos decía, pues gran responsabilidad de lo que ocurre en nuestro mundo está recayendo sobre ellos. Antes de la pausa, Cristina, hablábamos sobre el tema de las redes sociales, cómo nuestros jóvenes hoy en día, cómo esta generación viven en las redes sociales, pero también quisiera consultarles sobre cómo están influenciando las redes sociales a nuestros jóvenes. Pues nosotros somos producto de la influencia a diario, ¿no?, de nuestro entorno, y yo quisiera saber cómo están influenciando, cómo podrían influenciar de manera positiva, teniendo en cuenta que no podemos cortar, ¿no?, eso. Exactamente. Las redes sociales vienen a darnos un mundo más conectado. Nosotros, como seres humanos, ya no tenemos barreras geográficas por medio de la tecnología. Los jóvenes reciben, y en realidad todas las personas recibimos influencia en tiempo real de muchos países, de muchas ideas, de muchas creencias. Las redes han venido a hacer eso, a ampliarnos la visión de mundo.
a ampliar las fuentes de donde tomamos nuestras ideas, nuestras creencias, y permanentemente al entrar a una red social podemos acceder a muchos puntos de vista, a muchos conocimientos y a muchas formas de ver el mundo. Entonces, efectivamente, los jóvenes más que nunca se ven expuestos a un sinnúmero de ideas, a un sinnúmero de puntos de vista, de realidades y de conocimiento. Es uno de los mayores influenciadores en este momento para los jóvenes, y de acuerdo al estudio de Deloitte, los jóvenes realmente tienen una lucha interna, porque muchos de ellos dicen, si pudiera desconectarme, me desconectaría, porque a veces es demasiado lo que estoy recibiendo, pero sé que el desconectarme hace que yo me pierda de mi comunidad, de mi país y de mis amigos. Entonces sí se está generando una lucha interna entre los jóvenes por saber hasta cuándo parar y hasta cuándo dejar un tiempo para analizar ideas y formar su propio criterio. Entonces creo que ahí los jóvenes están haciendo un balance importante entre qué de las redes sociales deben recibir y cuándo es un tiempo para poner página en blanco y hacer sus propios análisis y sus propias ideas. ¿Nuestros jóvenes son felices? Nuestros jóvenes son felices, pero sienten que en realidad otras generaciones fueron más felices que ellos. ¿Ya? Sí, el estudio revela que un porcentaje importante, cerca de un 35% de los jóvenes, consideran que sus padres o sus generaciones anteriores lograron ser más felices. Ellos se Pero es porque nosotros estamos siempre recalcando, era mejor antes. Podría ser por eso, pero también podría ser porque ellos realmente se ven inmersos en un mundo muy complicado políticamente, ¿verdad? Con mucha efervescencia social, y también, lo más importante creo yo, no sienten esa seguridad que teníamos antes de que cuando nos daban cierta cantidad de conocimientos ya estábamos preparados para toda la vida, ¿verdad? Ellos sienten que lo que saben hoy no les va a servir mañana. Saben que con sus ingresos es complicado comprar una casa, saben que con sus ingresos es complicado vivir de manera independiente. Entonces hay muchos factores que les hacen a ellos sentirse realmente vulnerables e inseguros en este momento. Pero bueno, se nos está terminando el tiempo, Cristina, pero también es bueno hacerles saber a nuestros jóvenes que no todo está perdido. Absolutamente, absolutamente. De hecho, creo que tenemos esa capacidad de reinventarnos, esa capacidad de ser audaces en medio de tantos problemas que estamos enfrentando como sociedad. Y lo más importante es que ellos se autoanalicen y digan dónde están mis fortalezas, dónde tengo yo potencial para crecer, cómo puedo hacerme ayudar del gobierno, de las instituciones, incluso de la misma tecnología, para poder avanzar en medio de uno de los momentos más difíciles de la sociedad y del mundo. Pero siempre es posible cuando tenemos creatividad y audacia. La injusticia, a mí me llama mucho la atención el tema de la salud emocional en nuestros jóvenes, ¿verdad? De cómo los padres podemos influir en tener hijos emocionalmente saludables, no llenos de odio, no llenos de rencor, porque al final, pues si crecen así, eso es lo que damos, ¿no? Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo están nuestros jóvenes hoy en día hablando de esto? En realidad, la realidad centroamericana, cuando hablamos de la salud emocional de los jóvenes, es bastante preocupante, ¿verdad? En varios de los países los índices de ansiedad y de depresión en los jóvenes se han disparado muchísimo. Y eso puede ser una señal de que efectivamente los jóvenes no se sienten listos para enfrentar la sociedad y hay que hacer todo un trabajo para reforzar a los jóvenes en los elementos que les permiten ser fuertes, tener recursos físicos, pero también recursos emocionales para moverse en medio de la incertidumbre. Entonces, en esa capacidad de que nuestros jóvenes sean emocionalmente fuertes,
efectivamente como sociedad hay que trabajar un poco más, pero la buena noticia es que esta pandemia, con todo lo negativo que nos está dejando, parece ser que está moldeando una mayor fuerza en las emociones de nuestros jóvenes y niños. Les está haciendo creer y sentir que pueden ser fuertes y que pueden avanzar en medio de una de las crisis más grandes. Y eso es positivo, hay que apoyarse en eso y seguir ayudando a que nuestros niños y jóvenes sean más fuertes emocionalmente. No quiero que se me escape el tema del emprendedurismo, para ellos es importante. Los jóvenes por excelencia quieren ser emprendedores. Tienen muchos sueños, quieren manejar su tiempo, quieren manejar sus proyectos, quieren sentir que son realmente buenos en lo que hacen. Ahí hay que calibrar en ellos una dosis de que ese sentido de ser emprendedores siga sólido, siga fuerte, pero que también analicen elementos de cómo manejar las finanzas, la economía y cómo avanzar cuando ese proyecto de emprendedurismo pueda ser golpeado o tenga altos y bajos. Entonces ahí sí hay que hacer un balance entre ese deseo que tienen los jóvenes de ser su propio jefe, pero también manejar las implicaciones que eso conlleva. Interesante, me llama la atención porque hay muchos retos, hay muchos desafíos, pero hay decisiones claves que los jóvenes pueden tomar hoy para poder cosechar buenos frutos el día de mañana. Cristina, el tiempo se nos ha terminado, pero yo quiero darle un espacio para una conclusión final sobre este importante estudio, ¿verdad?, que se ha hecho y que por supuesto pues persigue un importante objetivo. Totalmente. Quizás el mensaje final es que todos como sociedad estamos en medio de uno de los mayores desafíos y tenemos que balancear dos grandes fuerzas. La primera, la urgencia de cómo resolver el hoy. Las complicaciones que hay cuando la salud y la economía se unen en el punto de confinamiento. Saber cuándo abrimos economía, cuándo la cerramos, cómo atendemos la emergencia sanitaria. Pero otro frente es estar pensando desde ya en el futuro, en cómo nos vamos a preparar para emerger más fuertes, para tener una sociedad más fuerte, más justa y de mayor bienestar después de esto. Entonces la invitación, tomando como excusa a los jóvenes, pero en realidad considerando toda la sociedad, debe balancear estas dos fuerzas, porque efectivamente si salimos bien del hoy, pero no estamos preparados para sostener el futuro, también vamos a tener más desigualdad y nuestras brechas sociales van a aumentar. Excelente, gracias Cristina por haber compartido con nosotros. Seguro que ha sido pues de mucha ayuda para mí personalmente y también para nuestros televidentes que siempre están pendientes de estos espacios platicando con expertos. Así que saluditos hasta allá. Igualmente,